el tema de pues la reforma al sistema del Poder Judicial de la Federación. ¿Cuál Yo, es? yo creo que la reforma que se plantea, conocida como la reforma judicial, yo estoy de acuerdo con que tiene que haber una reforma, ¿no? O Okay. sea, creo que todo aquel que haya tenido un contacto con el sistema de impartición de justicia en nuestro país sabe que hay algo mal, ¿no? Que hay algo que falla. Muy poca gente creo que está satisfecha en este país con el sistema de impartición de justicia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa y si no, nos vamos a juicio. Hoy tengo a un gran invitado, además un gran amigo, especialista en amparo. Vamos a hablar sobre qué es el amparo y sus vertientes en diferentes materias. Y bueno, él es un gran personaje a nivel Latinoamérica y toda la República Mexicana. Me complace invitarlo y tenerlo en este espacio. Autor de ya 6 libros en materia de amparo y otros temas que también vamos a comentar aquí. Y bueno, pues quiero presentarles, él es el licenciado, maestro y doctor en Derecho Luis Coaña B. Bienvenido a este espacio, mi estimado. Muchas gracias, Pepe Luis. Un gusto, como siempre, poder estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación. Tengo el privilegio, ¿no? Como bien lo has mencionado, de ya conocerte desde hace algunos años, ¿no? Desde antes del personaje de las redes sociales, pues ya tenemos ahora sí que el gusto de poder coincidir. Y bueno, encantado de poder estar aquí contigo, con tu audiencia muy distinguida para pues esta entrevista, ¿no? Que esperemos pues le guste a la gente. No, agradecido de darte, que te des un espacio, me des un espacio en tu agenda, amigo, porque es, creo que un tema del que vamos a hablar sumamente importante en lo que estamos atravesando, pues en el sistema judicial y también la sociedad tiene que saber de este tema que es el amparo para saber, pues cuáles son los riesgos, pros, contras, cuándo necesitamos un amparo. Creo que es un tema que vale la pena comentarlo y por eso estás aquí, porque requiero que mi audiencia y también parte de tu audiencia pues conozca este tema de una forma muy práctica, sencilla, que puedan entender cuáles son las trascendencias de los efectos de un amparo en relación a la nueva reforma que están planteando, cuáles son las oportunidades o áreas de oportunidad sobre esta reforma, ¿no? Entonces vamos al grano, ¿no? Vamos a iniciar con esto. Es una charla amena, plática sencilla. Y pues para la gente que pues ha escuchado, me imagino que la gran mayoría de la sociedad ha escuchado que el tema de amparo, ¿no? Porque llega mucha gente en el despacho y ¿cuándo me puedo amparar? O necesito un amparo porque para que no me pueda divorciar. Y el término amparo es como una protección. Y así lo interpretan, pero necesitamos saber qué es un amparo y pues cuándo lo podemos aplicar. Tú, pues ahora sí es tu fuerte, Lick. ¿Qué es un amparo? Correcto. Bueno, como bien lo has descrito, ¿no? Sobre el amparo, pues se dicen muchas cosas, ¿no? Muchas ciertas, muchos mitos también de lo que la sociedad cree que es el juicio de amparo. Yo creo que lo primero que tenemos que tener muy claro es que el juicio de amparo en nuestro país tiene este grado superlativo, vamos a llamarle así, de importancia debido, primero que nada, a la tradición que ya tiene, ¿no? Es un juicio con 180 años ya casi de existencia en nuestro país. Es un juicio que en su momento pues, fue una aportación de México pues, para la comunidad jurídica, no solo en México, sino incluso a nivel Latinoamérica. Hoy ya podemos ver que el juicio de amparo es una realidad prácticamente en todos los países de América Latina e incluso más allá de nuestras fronteras, en Europa, etcétera. Pero hay que decirlo, el amparo es una creación orgullosamente mexicana, pero también hay que decir que el juicio de amparo al día de hoy tiene esa característica de ser, como bien lo has mencionado, una especie como de escudo, como de mecanismo de defensa que las personas tienen para combatir aquellos actos de autoridad que puedan ser arbitrarios, que puedan vulnerar sus derechos humanos. Y entonces, pues bueno, ahí es cuando el juicio de amparo tiene su enfoque y es cuando entra en acción, ¿no? Aunque claro, hay que decirlo que pues tiene sus matices, cuándo se tiene que presentar, etcétera. Pero en principio, una definición, digamos, clásica del amparo sería el principal mecanismo de protección jurisdiccional de defensa de derechos humanos en México. Ok.
para todas las personas que estén dentro de un proceso o... Incluso fuera, porque hay que recordar que el juicio de amparo, yo me puedo amparar, desde luego, contra algún acto de un juez, por ejemplo, cuando estoy dentro de un proceso familiar, cuando estoy dentro de un proceso penal, un proceso administrativo y estoy en desacuerdo con la resolución, con la sentencia, pues yo puedo promover un amparo, pero también inclusive si de repente yo soy, por ejemplo, víctima de algún acto arbitrario de la policía, si de repente se ejecuta en mi contra algún acto, una orden de aprehensión, sin que yo sepa realmente de qué se trata el tema, o por ejemplo una visita domiciliaria de la autoridad hacendaria, pues yo también puedo promover un juicio de amparo en esos casos. Y no necesariamente voy a estar combatiendo un acto dentro de un proceso, porque también se puede dar frente a actos fuera de procedimiento, que esa es la característica que tiene también el juicio de amparo al día de hoy. Perfecto. Y yo creo que este tema, digo, lo más común en temas donde escuchamos el amparo es cuando detienen a alguien, ¿verdad? Normalmente en el torito, en el alcoholímetro o cuando pues está detenido y no sabemos por qué. ¿Aplica ahí el tema de amparo? Sí, digo, esa es una de las características que tiene el juicio de amparo, ¿no? En México, a mí me gusta siempre describir que el juicio de amparo tiene 4 grandes funciones o 4 grandes vertientes. Una de ellas es la que mencionas, el amparo libertad, es decir, el amparo como mecanismo para garantizar los derechos y libertades de las personas, por ejemplo, frente a ese tipo de actos, ¿no? Inclusive es muy común que de repente pues, haya jóvenes que pues se van de fiesta, ¿no? Y de manera muy imprudente a veces pues pueden ser detenidos, remitidos, ¿no? A estos lugares que se conocen como los famosos separos, el torito, etcétera. Y a partir de ello, pues bueno, sus familiares o algún abogado o algún amigo cercano que tengan, pues les promueve un amparo para que salgan de manera inmediata, ¿no? Esto es muy común e inclusive a veces hay abogados que pues hasta de eso pueden hacer un negocio, una vida, ¿no? O sea, es decir, hay abogados que se dedican exclusivamente a la tramitología de ese tipo de amparo. O más bien a esperar que les llamen a alguien Claro. que esté ya detenido Por supuesto, ¿no? Por el torito o por X o Y, ¿no? Porque además son actos que, pues digo, no se dan un lunes al mediodía, ¿no? Sino que son temas que se dan los sábados a las 3 de la mañana y bueno, no cualquier abogado va a estar disponible a esa hora, ¿no? Entonces hay ciertos abogados que se dedican a tramitar ese tipo de amparos, ¿no? Eso es por un lado, pero también el juicio de amparo tiene otras características, más allá de la defensa de la libertad de las personas, como ya lo dijimos, ¿no? O sea, te sirve como mecanismo de combate de actos y resoluciones que emita un juez, te sirve como mecanismo de impugnación de leyes, de normas que te parezcan arbitrarias y también contra actos de la autoridad administrativa, la autoridad municipal. Oye, que de repente la autoridad municipal dio un permiso y yo no estoy de acuerdo porque me parece que este giro al que le dio el permiso pues, nos va a causar una afectación a los vecinos de la zona porque pues a lo mejor se trata de un giro perjudicial que afecta el medio ambiente, yo qué sé, ¿no? O sea, un ejemplo, digo, aterrizando este punto, si yo estoy en mi colonia y hay un terreno ahí abandonado y de la noche a la mañana dicen que van a poner una gasolinera o un table. Y bueno, ahí si los vecinos se ponen de acuerdo, ¿es necesario tener a todos los vecinos? ¿Uno? No, basta con uno o dos que estén en desacuerdo. Okay. Y siempre y cuando, desde luego, ese permiso o esa licencia para ese giro en específico se haya dado en contravención a los reglamentos, en este caso los reglamentos del municipio, pues uno se puede amparar, ¿no? Y esos serían los argumentos para promover el amparo. O que no esté hecho bien un estudio para que hayan autorizado XY permiso, ¿no? Así es. Básicamente en ese tipo de amparos lo que se busca proteger al final del día, pues pueden ser un cúmulo de derechos. Mucho se habla de que el amparo a veces sirve para salvaguardar, ya lo dijimos ahorita, la libertad, la salud, la vida, pero no hay que olvidar que en el juicio de amparo se puede y se debe salvaguardar cualquier tipo de derecho humano, puede ser el trabajo, puede ser el medio ambiente, puede ser mi derecho al deporte, al esparcimiento sano, salud, todo ese cúmulo, la educación, todo ese cúmulo de derechos que trae la Constitución Política Mexicana, los protege el juicio de amparo. Okay. O sea, cuando alguna autoridad o sí, cualquier autoridad emita un acto o una orden donde afecte ese derecho consagrado en la Constitución. Así es. Y también con la característica importante ahora de que ya el juicio de amparo ya no solo protege los derechos humanos que están en la Constitución,
sino también en los más de 200 tratados internacionales que México ha firmado y ratificado desde hace muchos años, ¿no? Desde que empezaron los tratados internacionales después de 1945, ¿no? México ha firmado y ratificado cantidad impresionante de tratados. Bueno, en esos tratados internacionales también hay un cúmulo de derechos que el juicio de amparo también protege. Entonces, digamos que hoy ya el juicio de amparo ha ampliado, ¿no?, ese espectro de protección de derechos que ya traía de por sí. Ok. Sumamente importante. Digo, cuando mencionamos un tema de amparo, decimos es lo más conocido en contra de una orden de aprehensión, detenido, o porque le dijeron que el amparo es viable en estos casos, pero yo creo que previamente a presentar un tema de amparo, analizar cuál es la afectación del derecho humano y dónde está, pues ahora sí, fundamentado, ¿no? En la Constitución o... En el juicio de amparo acabas de dar en el clavo con uno de los temas torales, es que tiene que haber una afectación. Uno de los aspectos que me parece ha estado sucediendo con el juicio de amparo últimamente es que pareciera ser que ahora uno se puede amparar contra todo, ¿no? Inclusive contra lo que no me afecta, por el simple hecho de que a lo mejor pues no me gusta, no me parece, ¿no? Exactamente, es un capricho, y entonces uno se ampara. Y entonces ahí es cuando se empezó a tergiversar al juicio de amparo, ¿no? Está pasando mucho eso, pero no hay que olvidar siempre que tiene que haber una afectación. De hecho, es uno de los principios que rigen al juicio de amparo. Tiene que haber una afectación directa a tus derechos o cuando menos indirecta, pero tiene que haber esa afectación. Eso es por un lado. Y por otro lado, no hay que olvidar que otra característica que tiene el juicio de amparo es que no lo puedes promover a diestra y siniestra cuando quieras, sino que hay una serie de reglas, hay una serie de principios, hay una serie de plazos que están... Creo que el principal es el plazo, ¿no? ¿Cuándo puedo presentar un amparo? Hay plazos establecidos en la ley que te dice la regla general, 15 días a partir del acto de autoridad que te está afectando, ¿no? Y tú tienes 15 días para promover tu amparo. De repente hay otros plazos, ¿no?, que maneja la ley de amparo excepcionales, pero digamos que esa es la regla principal. Y también hay que tomar en consideración que el juicio de amparo solo se puede promover cuando ya has agotado todos los recursos, medios de defensa que tenías a tu alcance dentro de la legislación, pues que rige el acto. Por ponerte un ejemplo sencillo, ¿no? Vamos a imaginar que yo me encuentro en un proceso de divorcio y estoy en desacuerdo con la resolución del juez familiar, no sé, por ejemplo, el monto de la pensión, ¿no? Estoy en desacuerdo con eso. Sin embargo, si reviso mi legislación familiar, veo que ahí hay un recurso contra eso. Puede ser que sea el de apelación, revocación, según la legislación que sea. Y entonces yo primero tendría que agotar ese recurso antes de irme al amparo. ¿Por qué? Porque hay un recurso con el cual puedo remediar. ¿Cuál es la idea detrás de esto? Que no te ampares contra todo, ¿no? O que el amparo no sea lo primero que hagas, sino que el amparo sea esa última línea de defensa que tienen las personas. Ese es un punto, digo, importante para comentar en el sentido de ya hay muchos abogados litigantes que pues es como que su escudo principal, ¿no? Cuando no previamente no han agotado las vías idóneas. Me ha tocado bastante, digo, yo prácticamente me he dedicado a litigar toda mi profesión. Y sí nos topamos con eso, ¿no? A la noche a la mañana no le gustó la determinación y vamos a un amparo. Y te llega la notificación de amparo y no agotaron en el recurso de revocación en la audiencia y otros pasos que hay que agotar previamente a irnos a un juicio de amparo, ¿no? Y pues yo creo que esto es razonable. Entendemos que hay una inconformidad social por los términos judiciales o la resolución pronta del caso, ¿no? Que hay un cúmulo ya de exceso de trabajo de todos los juzgados que están en rezago y no terminan de resolver casos, ¿no? Hay una estadística que marca el INEGI que más de las denuncias, bueno, en temas de denuncias penales, pues solo creo que un 5% llegan a una sentencia y eso es muy grave y entendemos toda la preocupación en exigir un tema de justicia y que los abogados fungen ahí como querer irse a lo más rápido, ¿no? Pero técnicamente y jurídicamente tiene que ser paso a paso, ¿no? Hacer bien, pues obviamente una investigación, una teoría del caso, implementarlo, ejecutarlo, agotar, hacerle, digo, esto son técnicos, términos jurídicos,
pero es prácticamente como hacerle entender al juez de origen lo que tiene a su disposición para que resuelva de manera imparcial el caso, ¿no? Y eso es lo que tenemos que comprender como nosotros los abogados litigantes que estamos día a día resolviendo casos, ¿no? Y que no se vuelva pues como el principal escudo el tema de amparo. Claro, lo que pasa es que a veces se abusa, ¿no? Se abusa, como decíamos hace un rato, se abusa del uso del juicio de amparo. Se cree que el juicio de amparo sirve para todo. Y sí, efectivamente es muy bondadoso, tiene muchas funciones que son muy relevantes, pero también hay que decirlo como es. Hasta el día de hoy sigue siendo un juicio muy técnico. Es decir, tiene muchas reglas que hay que respetar. Tiene muchos tecnicismos a veces difíciles de entender. Olvídate del ciudadano común. A veces el juicio de amparo es difícil de comprender, incluso hasta para los abogados, ¿no? Por eso es que hay abogados especialistas en materia de amparo, que de repente sucede que hay un abogado, por ejemplo, yo siempre lo había dicho en mis clases, cuando daba clases de licenciatura, que uno puede ser muy bueno en ciertas materias, ¿no? En penal, en civil, en familiar. El detalle es que cuando llegan al juicio de amparo, como no saben muy bien cuál es la técnica que rige en el juicio de amparo, ahí el abogado que sabe de amparo les puede dar la vuelta. ¿Por qué? Porque el juicio de amparo, como es esa última instancia que tenemos, pues entonces resulta que si ganan el amparo, le dan la vuelta a lo que sucedió en el juicio, ¿no? Y entonces eso deriva del hecho de que hasta el día de hoy el juicio de amparo sigue teniendo esa alta exigencia técnica, que no estoy diciendo que sea correcto, porque yo creo que un juicio de protección de derechos fundamentales debería de ser más entendible para la gente, más accesible. Pero desafortunadamente, al menos hasta la fecha, pues no es así. El juicio de amparo sigue acusando de estos problemas y bueno, ahí están las reglas del juego que los abogados también tenemos que entender porque pues al final del día las personas que contratan nuestro servicio, las personas que llegan hacia nosotros, pues lo hacen precisamente bajo esa primicia, bajo esa premisa, ¿no? De decir, bueno, te contrato a ti porque creo que tú eres el adecuado para llevar mi caso a buen puerto hasta el final. Claro. Pues interesante, pues prácticamente es como, digo, este primer punto es entender qué es un amparo, para qué sirve, dónde lo podemos aplicar, quién es o sea, cuándo podemos acudir al tema de amparo, siempre y cuando haya una afectación. Tenemos que agotar previamente los pasos que exigibles por el ordenamiento local para poder recurrir a un tema de amparo, ¿no? Protegiendo el derecho humano de las personas, ¿no? Y digo, vamos a aterrizar más este tema de amparo en cuestiones familiares. ¿Qué te ha tocado? Cuéntame, ¿qué es lo más novedoso o importante que tú creas que en un tema de amparo deben de priorizar Correcto. Yo creo que sí hay dos ramas del derecho en donde el juicio de amparo tiene una gran incidencia. Digo, la tienen todas, ¿no? Pero creo que en materia familiar y en materia penal es donde el juicio de amparo termina teniendo una mayor incidencia. ¿A qué me refiero con esto? Que dado que son dos de las materias de mayor carga de trabajo, que representan el mayor volumen de trabajo también para los abogados, digo, basta que uno se pare en un juzgado familiar y te vas a dar cuenta que en realidad eso es lo que más hay, ¿no? Juicios en materia familiar o pararte en una agencia del Ministerio Público y darte cuenta también de la problemática, ¿no? Gente que quiere denunciar, etcétera, ¿no? Materia familiar, yo creo que los problemas sabemos que se suelen dar muchas veces en relación a los temas donde hay derechos de menores involucrados, ¿no? Tan es así que incluso el juicio de amparo, entendiendo esto, maneja una figura, la ley de amparo, que se llama la suplencia de la queja, que es la posibilidad de que aunque en el juicio de amparo tú no des los argumentos jurídicos exactos por los cuales se considera que el acto que estás reclamando de autoridad sea inconstitucional o ilegal, aunque tú no sepas dar esos argumentos jurídicos exactos, el juez de amparo de oficio tiene la obligación de revisar el caso y si hay un motivo para concederte el amparo, lo va a hacer o lo tiene que hacer. Entonces, aterrizado esto, ¿qué quiere decir?
Dice la ley de amparo que cuando hay derechos de menores involucrados debe haber suplencia de la queja, lo que quiere decir que siempre los juicios de amparo se deben de resolver en pro de los derechos de la infancia o de los derechos del menor o de lo que se conoce en el ámbito jurídico como el interés superior del menor. Entonces, por ejemplo, tenemos casos en donde cuando hay un divorcio, dos de las resoluciones principales al inicio son tema de guardia y custodia provisional y el tema de los alimentos provisionales, ¿no? En lo que se resuelve el juicio, que sabemos que un juicio familiar en promedio se sustancia entre 1, 2, 3 años, dependiendo de qué tan complejo sea el caso. Entonces, tenemos que estas resoluciones iniciales, muchas veces el juez cuando las emite, el juez familiar, pues a veces no tiene el panorama completo. Y entonces muchas veces lo lleva a resolver con base en inercias, como por ejemplo, ¿no? Algo muy común aquí en el ámbito familiar es, oye, yo quiero garantizar que quiero tener la guardia y custodia provisional de mi hijo, lo que voy a hacer es decir que el de enfrente, mi excónyuge o mi todavía cónyuge, es un tipo violento o es una mujer violenta, ¿no? Aunque no lo sea. Aunque no lo sea. Y entonces, para acreditar esto, voy a ir a presentar una denuncia en su contra. Que muchas veces lo único que se hace es ir a presentar la denuncia, ¿no? Y ya está, ahí muere el asunto. Pero, claro, ¿qué se hace? Se agarra esa denuncia, se lleva al juez familiar y se le dice, mira, tan que es violento que ya lo denuncié, ¿no? Aunque sabemos que la denuncia pues, es simplemente la palabra de la víctima, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando el juez tiene eso, lee el relato, muchas veces exagerado, a veces también por los abogados, ¿no? Inflado, y ve la denuncia, dice, no, pues sí, en aras de atender el interés superior del menor, la guardia y custodia provisional tiene que ser a favor del cónyuge no violento, ¿no? Del que presentó la denuncia. Tú dices, oye, y esa resolución es muy preliminar, ¿no? O sea, es una resolución que se hizo a lo mejor tomada muy a la ligera. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces a través del juicio de amparo, como hay que combatir, es decir, la parte que se ve afectada por esa resolución, sea hombre o mujer, se puede amparar, ¿no? Y entonces tratar de combatir esa resolución que en principio pudiera ser eh, emitida pues con sesgos, ¿no? En muchas ocasiones. Entonces, el juicio de amparo precisamente sirve para eso, para que se haga un estudio más razonado, un estudio más profundo, un estudio más de conformidad a lo que dicen las leyes, porque al final el juicio de amparo sirve para eso, ¿no? O sea, para analizar la actuación de la autoridad, ¿no? Entonces, ahí hay un caso típico, ¿no? De lo que se suele combatir en amparo. Yo como abogado postulante me ha tocado ya promover amparos y darle la vuelta, ¿no? En ese juicio de amparo, cónyuges que a veces no quieren al otro dejarlo ver a sus hijos, ¿no? O le limitan las convivencias, y entonces tiene que ser a través del juicio de amparo como se logre algo más, ¿no? Digo, tocando nuevamente el punto, digo, caso concreto, justo pasa ese tipo de asesoramiento previamente a solicitar la guardia y custodia provisional en los juicios de divorcio, temas de hijos. Y plantean eso, ¿no? La estrategia es señalar a la contraparte como la peor persona que no es apta para tener la guardia y custodia. Y no, pues hay que presentar la denuncia ante la fiscalía porque, digo, si hay el hecho de violencia, cualquier tipo de violencia, y considero que pudiera trascender esto porque esto no va a parar o está sucediendo, pues obviamente tenemos que formalizar la denuncia y darle seguimiento, no simplemente como contexto a la demanda. Eso es lo ideal, ¿no? Pero cuando me topo con demandas donde simplemente están inflando por inflar, inventan, digo, el papá es el peor del mundo y digo, estuviera ya en el centro penitenciario más seguro de todo el mundo, pues dices, pues contra quién me estoy enfrentando, ¿no? Y cuando pues ves la realidad, pues es que resulta que es un albañil, un ejemplo. Así es. Y no es por un tema de discriminación, sino pues el contexto en que lo ponen, pues dices, híjole, pues, o sea, y la realidad que esa circunstancia en particular, los jueces tienen que entrar de oficio para ver quién es la contraparte, ¿no? Quién es el papá o la mamá que todavía no se ha escuchado en primera instancia para determinar la medida provisional. Y digo, y justo retomando el punto del primer punto en cuanto a
primero hay que agotar los pasos previos que marca la legislación local. Digo, casos de urgencia pudiéramos brincarnos directamente a un tema de amparo porque está en riesgo la integridad del hijo o la hija, ¿no? Cuando efectivamente sí el que tiene la guardia y custodia provisional, porque la estrategia o hace pseudo estrategia de los abogados es cuando tengas a tu hijo, te lo quedas, me avisas, presentamos la demanda y entonces le decimos al juez que físicamente tú tienes la guardia y custodia. Correcto. Y que se quede de manera provisional. Eso no está bien porque la afectación... Más bien, tú como papá o mamá le estás causando una afectación por el cambio brusco que está viviendo el menor y mientras determinan todo, pues obviamente el menor se queda sin ver al otro padre, ¿no? Entonces ahí es donde pues no estoy de acuerdo con los abogados. Los papás, mamás tienen que ser conscientes de esta información porque es un tema que no les compete directamente a ellos, sino más bien de los niños, ¿no? Que los niños... Pues, lo único que quieren es estar bien con papá y mamá, independientemente que se estén bronqueando, ¿no? Porque es un tema muy complejo que incluye no solo un tema legal, sino emocional, psicológico, social, económico, y entra todo, porque la familia es el núcleo de la sociedad, y pues bueno, yo creo que eso también tenemos que analizar, ¿no? Regresando al punto, decíamos que el tema de la guardia y custodia provisional, agotando un tema de amparo cuando, pues obviamente el menor o los menores estén en riesgo, ¿no? Correcto. Presentar el amparo. Oye, el juez no analizó quién es la otra parte, cuál es la otra versión o cuáles son las pruebas. Digo, yo también aportando un granito de arena o dando una área de oportunidad que sí me ha topado con muchos jueces en la República que sí se meten a investigar más ahí de lo que dicen las partes. Es decir, requieren bajo protesta decir verdad como una técnica pues, pronta que puedan obtener una información. Solicitan informes previamente a determinar su medida provisional. Cuidan mucho esa medida provisional. Pero hay jueces que no. Claro. Y ahí es donde el amparo entra. Y es ahí donde, pues obviamente, llega la mamá o el papá y me lo acaban de quitar y el niño lo están golpeando o el papá o la mamá es alcohólico o está metido en otros negocios que pues puede afectar su integridad física. Y es ahí donde el amparo, ¿no? Y decirle, oye, el juez de primera instancia, el origen, el familiar, no valoró correctamente las circunstancias y no agotó lo que dice la ley local, ¿no? Que es suplencia de la queja, intervenir de oficio. A ver, espera, a momento, antes de determinar la medida provisional, yo necesito saber que eso es una facultad y hasta te debes de sentir bien como juez hacer esto, ¿no? Claro. Porque pues estás velando un interés social, estás aportando tu granito de arena en la sociedad, porque más ahí de lo que digan los abogados, las partes, es, a ver, yo tengo la facultad y bajo de mí recae la responsabilidad. Así es. Otra vez. La suspensión del acto reclamado, sabemos que el amparo, como todo proceso jurisdiccional, tiene sus tiempos de resolución. Entonces, cuando tú promueves el amparo, no de manera inmediata te van a conceder el amparo. Tiene un tiempo que puede variar entre 3, 4, 5 meses, dependiendo de la complejidad del amparo. Y el juzgado donde recaiga. Y el juzgado donde recaiga, ¿no? Y qué tanto trabajo tenga. Entonces, para eso existe la suspensión, para que la suspensión de manera inmediata busque salvaguardar los derechos que se están reclamando en el amparo. Entonces, imaginémonos un caso en donde se decreta un régimen de custodia provisional a favor de un cónyuge y al otro se le fija un régimen, por ejemplo, de, no sé, un día a la semana, 1 hora y por videollamada, ¿no? Y dice, oye, esto a mí me perjudica porque pues, ni voy a ver a mi hijo, o sea, 1 hora y además por videollamada, ¿qué es esto, no? Entonces va y promueve un amparo. Y ahí es donde el juez de amparo tiene la facultad de decir desde el inicio del amparo, oye, yo estoy viendo que este régimen es muy arbitrario, ¿eh? Mínimo, dale 2 días a la semana, 2 horas por videollamada, si así lo consideras, pero bueno, ya son 2 y 2 horas, 4 horas, ¿no? Ya es algo más. O inclusive podría de repente el juez decidir algo diferente. Entonces, como tú bien lo has mencionado, el juez de amparo, así como el juez familiar, tiene facultades para poder tomar decisiones trascendentales ordenándole al juez familiar que cambie su decisión o que la modifique
pues acorde al interés superior del menor, dependiendo de cuál sea el caso y cómo esté planteado el caso, ¿no? Y esto se puede hacer, repito, desde la suspensión, que ese también es un tema importante. Desde el, vamos a llamarle previamente al inicio del juicio. Así es, desde que se presenta la demanda y si tú pides la suspensión del acto reclamado, el juez tiene amplias facultades de ordenar la suspensión y de establecer una medida cautelar que pues puede en un momento dado, por ejemplo, en este caso que platicábamos, ordenar, oye, que las llamadas sean 2 veces a la semana o 3 veces a la semana, ¿no? Y de tanto tiempo. Bueno, pues ya le dieron un poco más, ¿no? Y eso fue solamente de entrada. Si al final le terminan dando la razón por completo, pues seguramente variarán el régimen de convivencia o incluso hasta cambiarán la guardia y custodia, dependiendo. El cambio de la guardia y custodia. Así es. Porque el juez de origen no valoró las circunstancias. Así es. Y lo determinó de manera arbitraria, sí tomando en cuenta el principio de interés superior del menor. Sin embargo, las circunstancias pues no son suficientes para pues fundamentar esa decisión. Correcto. ¿No? O sea, el juez de amparo tiene amplias facultades, como quien dice, de corregirle la plana, ¿no? En este caso, al juez familiar. Hacer la chamba al primer juez, por decirlo así, Así con todo respeto, ¿no? Y en el tema, pues que ya sabemos ahorita es un tema de reforma al sistema del Poder Judicial de la Federación, que también, digo, después del siguiente punto lo vamos a tocar, que es justo esto, ¿no? De una impartición pronta y expedita que marca nuestra propia Constitución y que todos recurrimos a los abogados o a los tribunales para exigir justicia, ¿no? Y nos ocupamos con todo este embrollo jurídico y burocrático hasta cierto punto, ¿no? Y bueno, yo creo que ya con este tema en familia, pues ya está más claro, ¿no? Y así podemos presentar el tema de amparo en una sentencia donde ya se termina el proceso principal y ahí sí combatir las resoluciones de manera definitiva, ¿no? Así es. ¿No? Sí, el juicio de amparo te puede servir para resoluciones intermedias o para resoluciones ya definitivas también. Ahí es donde entra la diferencia, ¿no? Entre el amparo directo, amparo indirecto, ¿no? Que son los dos tipos de amparo que hay. Tienen su vertiente, ¿no? Así es. Y podemos decir que el amparo indirecto es durante el proceso. Los amparos indirectos regularmente es durante los procesos jurisdiccionales. Y el amparo directo ahí sí solamente es contra sentencias o resoluciones que le ponen fin a un juicio. Y en temas de cuando hay una publicación de alguna norma, algún acto, ahí es... Así es, ahí entra el amparo indirecto. ¿No? Todo eso es amparo indirecto. Ok, pues ya está. Y bueno, pues un tema penal. Pues digo, en materia penal es donde ahora sí que sobran, ¿no? Los temas, pero yo creo que una de las principales vertientes que siempre se dan, por ejemplo, los famosos amparos contra órdenes de aprehensión, los amparos contra... ¿Qué quiere decir eso? Cuando hay una orden de aprehensión, porque te enteras cuando ya estás adentro... ¿Qué hago, no? O sea, híjole, ya no sé por qué me detuvieron, o escuché ahí que era por X o Y, ¿recurro al amparo? Sí, digo, es una de las formas más comunes, ¿no? Digamos, de repente de obtener mayor información. Cuando una persona sospecha o considera que a lo mejor pues, puede haber, ¿no? Alguna carpeta de investigación en su contra, que puede haber quizás una orden de detención en su contra, una orden de aprehensión, pero no lo sabe a ciencia cierta, ¿no? A lo mejor alguien ya le dio un pitazo, alguien ya le dijo, o incluso puede ser que la persona sepa que hizo algo y por ahí se vuela, ¿no? Que hay algo en su contra, pues se suele acudir al amparo, ¿no? ¿Para qué? Sobre todo para obtener mayor información, ¿no? Porque a través del juicio de amparo, cuando uno promueve un juicio de amparo de esta naturaleza, regularmente lo que sucede es que el juez de amparo le requiere información a las autoridades. Oye, infórmame si has emitido una orden de aprehensión contra esta persona que está viniendo al amparo, ¿no? Y entonces, pues de ahí es donde las autoridades jurisdiccionales, los jueces penales, le informan al juez de amparo, yo no he emitido nada, hasta que sale uno que dice, yo sí ya giré una orden de aprehensión. Entonces, cuando ya tienes la certeza, ya lo sabes ahora sí, de que en tu contra hay un proceso penal por X delito y hay orden de aprehensión. Entonces, ahí es donde entra también la suspensión que decíamos hace un rato, porque muchas veces la suspensión evita que la persona sea aprehendida, que se ejecute esa orden, pero ojo, eso no quiere decir que ya la libró, O sea, pues ya estuvo, ya no tengo que enfrentar el proceso, no, porque el amparo también busca garantizar la impartición de justicia. Entonces, Lo único que hace en estos casos el amparo es que tú tienes la información de que ya hay una orden de aprehensión. Probablemente evite que te detengan, pero te va a ordenar el juez de amparo que te presentes al proceso penal para que éste continúe.
Entonces, tú te vas a poder presentar, ahora sí que digamos, por tus propios medios, ¿no? Sin que nadie vaya a tu casa o estés en un restaurante con tu familia, ¿no? Y de repente llega la policía y ejecuta la orden. Te evitas ese bochorno, ¿no? Digamos, Sí. pero al final vas a tener que enfrentar el proceso. No hay manera de... No hay manera de evadirlo a través de ese medio. Ahora, también está el amparo contra autos de vinculación a proceso, que es cuando ya el proceso ya avanza, cuando ya te dictan una resolución por un juez que dice, yo considero que sí hay suficientes elementos contra esta persona y creo que sí es la probable responsable de haber cometido el delito y te dictan una auto de vinculación, te fijan una medida cautelar que puede ser la prisión preventiva o alguna otra diferente. Y entonces ahí el amparo también tiene una intervención, ¿no? Porque tú puedes promover un amparo, así como puedes en materia familiar promover un amparo contra, oye, no estoy de acuerdo con el régimen de convivencia, bueno, aquí es no estoy de acuerdo con el auto de vinculación a proceso, ¿no? Y te puedes promover un amparo, combatir la resolución del juez, o no estoy de acuerdo con que me hayan puesto prisión preventiva, ¿no? Como medida cautelar, combates la prisión preventiva, o incluso contra una sentencia, ¿no? Cuando ya hay una sentencia definitiva, ahora sí que tu última bala, como quien dice, tu última opción es la del amparo, ¿no? O sea, promover un juicio de amparo contra esa sentencia, porque a lo mejor no hay plena acreditación del delito, plena acreditación de la responsabilidad penal o algún otro elemento jurídico. Yo voy a enfatizar en este punto porque digo, dentro de todos mis seguidores y clientes que se acercan al despacho, es justo que el tema de amparo, como bien tú lo dices, es tu última oportunidad jurídica para recurrir a buscar esa solución a tu favor, ¿no? O que se esclarezca, que te juzguen de manera justa, ¿no? Y cuando ya hay una sentencia definitiva en una situación, en un proceso penal, tenemos solo una oportunidad de irnos al amparo. Previamente hay que agotar una apelación o podemos irnos directo en contra de la sentencia. ¿Qué sugieres? Bueno, en materia, en tratándose de sentencias, si hay algún recurso, por ejemplo, en materia penal, pues está la apelación. Ahí sí hay que agotar forzosamente la apelación. Dictan sentencia definitiva, tema de fraude, condenado a pagar 8 años de prisión, multa y XY, ¿no? Correcto. Tengo X números de días para presentar que la Primero apelación. mi apelación, así es. Tengo que Entonces, agotar la apelación. Vamos a un recurso de apelación importante, ¿no? Porque pues obviamente volvemos al mismo punto de que los abogados pues todos quieren con un irse tema al amparo directo, ¿no? Y ahí, ojo, y si se presenta en ese supuesto, ya no hay otra opción, ya no hay otra oportunidad. Va a ser improcedente el amparo. O sea, si tú no te vas al recurso primero, va a ser improcedente el amparo. Y pierdes tú... ¿Las dos? Sí, pierdes la ya el derecho el porque ya el término o el plazo se agotó. Así es. ¿No? Y ya no hay forma de poder salvarte ante esa sentencia condenatoria. Entonces, sí, es muy importante siempre agotar los recursos, ¿no? En materia de amparo existen excepciones también a esto. Técnicamente se conoce como el principio de definitividad en el amparo, que es la obligación de agotar los recursos y medios de defensa antes de acudir al amparo. Esas excepciones al principio de definitividad las establece la propia ley de amparo y hay algunas otras establecidas en criterios y jurisprudencias de los tribunales federales. Claro. Pero la realidad es que la regla general es que tengo que agotar el recurso. Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces los abogados, ante el desconocimiento, como ya lo hemos mencionado, dicen, pues vamos a ampararnos contra esto, ¿no? Y no es así, ¿no? Ojo, sí, porque ya no hay vuelta atrás, ya quedas condenado esos 8 años. Así es. ¿No? O sea, me ha llegado casos donde pues prácticamente ha sucedido lo que estamos comentando, ¿no? Entonces, licenciado, te pago lo que quieras, y ojo también, porque también hay abogados que dicen, sí, págame, y no hay manera de darle la vuelta, ya prácticamente se agotó el derecho, ¿no? Tu oportunidad. Así es. Entonces yo creo que por eso es importante esta información al momento de que una persona es condenada, XY delito, número de años de prisión, agotar el recurso de apelación e irnos a un amparo directo. A un amparo directo, que es la última instancia, ¿no? Por ahí cabe la posibilidad de luego abrir una última instancia, que es ante la corte, ¿no? Pero eso es para casos muy excepcionales donde haya en litigio alguna cuestión constitucionalmente relevante, ¿no?
pero pues digamos que ese es el 2-3% de los Claro, casos, ¿no? claro. El 97% de los casos, su última opción va a ser el amparo directo. Claro. Y en el tema del amparo directo entran a revisar, además de la afectación, pues prácticamente que se ha llevado bien todo el proceso penal. Así es, en materia penal, cuando tú promueves un amparo directo contra una sentencia, es una revisión integral que se hace de la sentencia en sí, si está bien dictada, si está bien acreditado el delito, bien acreditada la responsabilidad, no hay alguna cuestión de excluyente responsabilidad, etcétera. Y también se revisa el proceso. Si Ok. no hubo alguna violación a derechos de las personas en el proceso, oye, que no le admitieron sus pruebas, que no le permitieron presentar a sus testigos, que fue una persona que fue sujeta, no sé, a algún acto de tortura, por ejemplo, ¿no? Para arrancarle una declaración. Eso también se revisa en el amparo. O sea, todo. Así es. Y de lo que determine puede votar ese proceso. Si hubo alguna razón jurídica que lleve al juez de amparo, que en este caso son los tribunales colegiados de circuito, a estimar que efectivamente hubo una violación a derechos humanos en detrimento de la persona que está promoviendo el amparo, se le concede el amparo y el efecto pues puede variar, ¿no? Puede ser que se dicte otra sentencia, puede ser que se ordene reponer el procedimiento y se resarza en la violación del derecho que pues en este caso se estimó violentado, ¿no? Depende, ¿no? De cuál sea el Ok. motivo por el que se concede el amparo. Muy bien, pues yo creo que hemos tocado bien ese punto. Digo, y si surgen dudas, preguntas, comentarios en relación a estos puntos, con mucho gusto lo pueden dejar aquí en los comentarios y pues tendremos la oportunidad de volver a recibirte. Y yo creo que como último punto, abogado, es el tema de pues la reforma al sistema del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué opinas? Y no quiero que suena como que te esté poniendo, porque sabemos lo que implica emitir una opinión, Claro. pero pues desde una perspectiva neutra, ¿no? Y sin temas ni tintes políticos, porque sí Correcto. eso estamos hablando desde un punto de justicia, ¿no? Tu experiencia ante esto, esta nueva reforma, ¿cuál es? Yo creo que la reforma que se plantea, conocida como la reforma judicial, yo estoy de acuerdo con que tiene que haber una reforma, ¿no? Ok. O sea, creo que todo aquel que haya tenido un contacto con el sistema de impartición de justicia en nuestro país sabe que hay algo mal, ¿no? Que hay algo que falla, ya sea por la demora, ya sea por el exceso en las cargas de trabajo de los tribunales, ya sea por la corrupción, como mucho se dice, ya sea por la falta de expertise, que también es cierto, a veces se suele dar en algunos juzgadores. Por muchos motivos, muy poca gente creo que está satisfecha en este país con el sistema de impartición de justicia. Entonces creo que debemos de partir de esa premisa. Creo que una reforma es necesaria. Ahora, ¿qué reforma? ¿No? Es decir, ¿qué es lo que necesitamos? Porque hemos escuchado que se propone remover a todos los jueces federales, que son los jueces en materia de amparo precisamente, e instituir a nuevos juzgadores elegidos a través de la vía del voto popular. Ok. Y yo creo que eso sí puede ser preocupante porque no sabemos entonces realmente qué jueces son los que van a llegar, ¿no? O sea, cuáles van a ser sus méritos. Sus méritos simplemente van a ser muy popular y ser votado y listo, ¿no? O realmente va a tener algún mérito previo. Por ejemplo, yo pensaría que un juez federal ideal, vamos a llamarle así, tendría que ser una persona con una trayectoria profesional detrás y cuyo pináculo, vamos a llamarle así, de su carrera como abogado, como profesionista de derecho, sería el ser juez federal. Algo parecido a lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? En donde primero son litigantes, luego estarán en el servicio público y para ponerle el broche a su carrera son jueces federales. Y entonces se lanzan a una elección, pero estamos hablando de personas con una trayectoria profesional que los acredita, ¿no? Para ese puesto. Entonces yo creo que algo parecido en México podría resultar, ¿no? Sabemos que actualmente tenemos a la carrera judicial, ¿no? Como formalizar prácticamente el llegar a ser juez, Así ¿no? O sea, es. el tener transparente un proceso
que garantice tanto su preparación, expertise, Así es. conocimiento, que sea intachable. Así O es. sea, serie de requisitos que se requiere o que idealizamos, porque en realidad cuando recurrimos a la justicia nos imaginamos al juez intachable, Así ¿no? es. Que va a resolver el caso, pues, de manera justa, ¿no? Pero pues en la práctica, como bien tú lo dices, pues muy pocas personas son satisfechas ahora sí, con la impartición de justicia, ¿no? Entonces Así yo es. creo que es una reforma que no es cualquier reforma, y digo, porque ya sabemos las carencias, nosotros que estamos en contacto directo tanto con las víctimas, las parejas que exigen justicia, y lo que vivimos nosotros en los juzgados es otra perspectiva de todo esto, ¿no? Y planteando la reforma, pues digo, sí se requiere, comulgo contigo en esa parte donde sí se requieren, pues, ajustar y reformar diversas parámetros o sectores dentro de lo que ya está estipulado. Así es. Pero poner a una persona como juez por elección popular porque le cayó bien al pueblo, Puede ser muy peligroso. entonces, ¿quién va? Yo me pregunto quién va a financiar las campañas y de qué dinero va a salir y cómo va a ser ese proceso para saber que la persona que gane va a impartir con justicia, porque de antemano Claro. estás anteponiendo, pues lo vemos ahorita con los partidos políticos. Ningún partido político puede hacer alianza, solo cuando hay intereses de por Así medio. es. Entonces ahorita los jueces van a tener intereses de por medio que económicos, o va a ser un tema de justicia social. Yo creo que ese definitivamente es uno de los cuestionamientos, ¿no? Que se le hacen más severos al proyecto de reforma. Yo creo que todavía falta mucho análisis, ¿no? Mucho análisis, mucha reflexión sobre lo que está bien y lo que está mal de todos, ¿eh? No solamente de parte de los que proponen la Claro, reforma, sino también de los que pues, van a ser sujetos de la reforma, que son en el Poder Judicial de la Federación, porque diera la impresión de que ellos están defendiendo un sistema y pareciera ser que el sistema es perfecto y no es así. Definitivamente creo yo que sí tienen que haber cambios, y sí amerita una reflexión muy importante por parte de todos los actores que vamos a estar involucrados, ¿no? que no Para sea de la saber, noche a la mañana esta reforma. definitivamente yo creo que no es algo que se pueda hacer como se pretende de fuera todos los que están ahorita y vamos Claro. a meter a nuevos. ¿Cuántos años nos ha llevado para que tengamos la justicia que tenemos actualmente? Pues digo, por poner un ejemplo, recordemos la reforma en materia penal. La reforma en materia penal se dieron 8 años entre la reforma en 2008 a la Constitución para instituir los juicios orales y volverlo una realidad, que fue hasta 2016. Y aún así, en pleno 2024, es decir, a 16 años de la reforma penal, todavía seguimos aprendiendo, ¿eh? Todavía no es un sistema que digamos ya camina a la perfección, ¿no? Todavía seguimos aprendiendo a llevar un sistema de impartición de justicia, de corte acusatorio y oral que nos era ajeno. Entonces, imagínate, si en este llevamos 16 años de transición, imagínate una reforma de No, este hombre. calado, yo creo que sí tiene que ser algo hecho gradualmente. Claro. Porque también va a haber repercusiones en el Inter. Imagínate, Claro, podemos decir que nos quedamos sin justicia porque la gente ya no va a creer ni en este ni en el otro que todavía no se implementa como debe ser. así es, o sea, van a haber expedientes en curso, No, van a haber hombre. amparos Y caminando. hasta la fecha tenemos expedientes del sistema tradicional que no se han resuelto. Imagínate, Así es, ¿no? todavía existen, ¿no? Hay varios rezagos Ya ni ahí. el juez que llevó el proceso vive. Ya digo, al menos aquí en Yucatán, por ejemplo, eso es algo Sí, ya muy común. Creo que queda un juzgado nada más, ¿no? De los del. híjole. No, pues sí, yo creo que, digo, para no explayarnos más con el tema de la reforma, sí, entonces se requiere la reforma, se necesita discutir más esta Sí, reforma planteada, se definitivamente. necesita analizar desde otros sectores y perspectivas de manera general, social, interna, desde nuestra trinchera, que somos los que participamos también en el sistema de justicia, los abogados, para que puedan tomar buenas decisiones a esta reforma, porque lo único que se busca es que se imparta una justicia. Digo, regresando
cómo se impartía la justicia hace tiempo, no se requiera tanto rollo en los procesos, pero ahorita parece que sí, ¿no? Entonces es como el tema de los recursos, ¿no? Que sí, que no, porque no se discuten los derechos. Claro. Y es ahí nada más un tema de proceso. Es un tema de proceso y digo, yo creo que ahí hace falta hacer una gran convocatoria al gremio jurídico. Pero no solamente a los que están directamente involucrados, ¿no? Como se está haciendo ahorita, que convocan al Poder Judicial de la Federación y a algunos del Poder Judicial de la Federación para que discutan, para que den sus ideas. Yo creo que se tiene que hacer, si se va a hacer una reforma así, se tiene que hacer una reforma donde se convoque a los abogados postulantes, a la academia, desde luego al Poder Judicial, a que externen sus opiniones, a que escuchen las críticas, claro, a que digan qué es lo que está bien y lo que está mal, y a partir de ello hacer un diagnóstico muy serio y entonces decir, bueno, esto es lo que se va a reformar o esto es lo que necesitamos reformar. Prácticamente vamos a llamarlo como una palabra coloquial o comercial, que es un estudio de mercado. Así es. Para saber cuál es la necesidad principal. Real, así es. Y la factibilidad a cualquier modificación o aplicación de a un ajuste. Así es. ¿No? Porque si solo porque yo tuve una experiencia propia considero esto, pues estamos hablando de una forma egoísta, ¿no? Y así no sabemos lo que a ti te engrana y a mí no me engrana. Entonces ahí sí hay una división y un cuestionamiento que contrapone los intereses, ¿no? Totalmente. Pues bueno, pues yo creo que ya con esta información tenemos más que suficiente de nuestra primera participación a este programa. Te agradezco la invitación, tu espacio, tu tiempo, tu conocimiento. Yo creo que va a ser muy útil para todos los seguidores. Síganlo, es un gran catedrático, experto en la materia de amparo y diversos temas. Siempre estamos en colaboración. Todos mis temas de amparo lo trabajo con Coaña. Es un gusto y siempre lo digo, nunca me atribuyo el reconocimiento, sino trabajo contigo y es un gusto y siempre deseo lo mejor, que te vaya bien. Digo, esto es parte de nuestro trabajo. Más que un trabajo es la pasión, yo creo que se nota. Digo, mucha gente te dice y lo veo y también me comenta y yo creo que ese es el chiste de ser abogado, ¿no? De compartir, de experimentar, de aportar y de pues participar en la justicia. Entonces, pues listo, llegamos al final. Y nos despedimos con la famosa frase de un servidor. Y si no, nos vamos a juicio. Muchas gracias, Pepe Luis.